¿Cómo anda la gloriosa banda? Espero que se encuentren muy bien. Uno de los videos que tenía ganas de hacer hace rato, después de la buena repercusión que tuvo el video sobre el ranking de campeones de Copa Libertadores, tenía ganas de hacer un ranking sobre campeones de torneos cortos que se empezaron a disputar en la Apertura 90 hasta el Transición 2014. Recordemos que la Apertura 90 y el Clausura 91 eran parte de una misma temporada, que tuvieran que disputar una final, que eran Newell's y Boca, los campeones. Salió campeón Newell's, Boca disputó esas finales sin Batistuta de la Torre, que eran sus máximas figuras. Sumado a eso, también la larga sequía de Boca sin títulos locales seguramente habrá pesado para que AFA tome la determinación de que cada torneo corto sea un campeonato por sí. Por eso, el ranking va desde la Apertura 91 hasta el torneo de Transición 2014 inclusive. Casualidad del destino que en ambos torneos es protagonista Diego Cocca, uno como jugador, ganando su primer título como justamente jugador, y también como técnico de Racing, logrando su primer título como entrenador también justamente. La verdad que fue un ranking difícil porque hubo un montón de grandes equipos. La gran mayoría de los equipos de este ranking están ligados a mis recuerdos. A modo de spoiler, hay un solo equipo que no tengo recuerdos. Más que un solo equipo, un solo torneo. Y bueno, por si les llega algún joven este video, quiero explicar un poquito cómo se desarrollaba. Desde mediados de los 60 hasta mediados de los 80 se hizo una doble disputa de torneo que era Metropolitano y Nacionales. A mediados de los 80 se cambia, se pasa una temporada larga similar al calendario europeo. Después del Nacional 85 se juega temporada estilo europeo. Aparentemente no tuvo mucho éxito, la repercusión no fue buena porque no duró mucho tiempo y a partir del año 90 justamente AFA mantuvo el campeón anual, pero jugando dos torneos cortos y los dos campeones jugaban Nacional, que había dicho que fue Newell's y Boca. Después de esta final, AFA tomó la determinación de que cada torneo valga un campeonato. Aperturas son los que se juegan en el segundo semestre y clausura lo del primer semestre. ¿Por qué esto? También por el calendario europeo. Es decir, que los campeonatos que iban de junio, agosto hasta diciembre era la apertura y el clausura iba desde enero, febrero y fines de enero, febrero hasta mitad de año, que era la temporada. El que ganaba la apertura jugaba a la Libertadores un año y medio después. El que ganaba la apertura, por ejemplo, 99 pasaba a la Libertadores 2001. Sin muchas más cosas para agregar de previa, espero que lo disfruten. Les voy a dar la primera parte de este video, vamos a dividirlo en dos partes para que no sea tan denso y para acelerar un poquito de expectativa. Como siempre, los invito a suscribirse, a que le den like, me gusta y los invito al debate. Ahora sí, ya sin más charlas, sin más preámbulo, los invito a ver estos 10 mejores campeones de torneos cortos de la historia del fútbol argentino. Sin más palabrerío, arrancamos con el puesto número 10, que es para el Club Atlético Vélez Sarsfield, campeón clausura 98. Un equipo con una campaña excepcional, terminando con 46 puntos, producto de 14 victorias, 4 empates y una sola derrota, con 39 goles a favor y 14 en contra. Esta campaña del Fortín fue dirigida por Marcelo Bielsa, que había llegado al torneo anterior en el que redondeó una campaña bastante aceptable terminando cuarto. Incluso metió más goles en el torneo que se consagró campeón. Luego de disputar este torneo y un breve paso por el Español de Barcelona, el loco terminaría al frente de la selección argentina. Vélez tenía un equipazo. Es uno de los miembros del lote de equipos campeones con 46 puntos, que hasta ese momento era la máxima cantidad de puntos obtenidas por un equipo campeón. El equipo base sale de memoria. Chilavert, el Chino Sandoná, Sotomayor, Pellegrino y el Pacha Cardoso en el fondo, el Turco Saín, Compañucci, Bacedas, Patito Camp de enganche. Y viendo las formaciones, no hubo una delantera titular. Difícil encontrar una delantera que se repita durante dos partidos seguidos. Pero creo que la delantera titular, por la experiencia que tenían principalmente, eran el Rifle Pandolfi y lo que para mí fue la figura del campeón, el Cholo Martín Pose, que luego de este campeonato terminaría yéndose con Bielsa a España. Recuerdo a Vélez campeón de punta a punta del torneo, arrancando el camino con un 2-0 frente a Racing. En la fecha 5 siguió con un 3-2 agónico a la Bombonera, que termina siendo el partido que más recuerdo de este equipo. A mitad del campeonato llega la única derrota, que fue en casa frente a San Lorenzo, seguida de una rápida recuperación frente al Rojo ganando por 3-0. Empate en Núñez y Lanús, previos a ibanar 5 triunfos en las últimas 5 fechas del torneo,
incluidas una goleada a Ferro como local y la victoria frente al Globo en la anteúltima en casa que le aseguraba el título. Finaliza el torneo ganando en el Bosque por 3-2, jugando con mayoría de suplentes. En palabras de Bielsa, la clave fue que el plantel era duro mentalmente. Y a opinión personal, también fue importante el excelente recambio de juveniles que tenía, como era Lucas Castromán, Darius Saín, el Lobo Cordone y Fede Domínguez. Vélez entra a este ranking por su excelente campeonato, pero termina siendo un campeonato aislado, que no fue parte de un bicampeonato y tampoco fue revalidado en la Libertadores siguiente, que quedó fuera en cuartos de final. El paso de Bielsa por Vélez dejó un equipo funcionando y un plantel totalmente revalorado, con la participación importante que empezaron a tener jugadores de las inferiores. En la descripción del video les voy a dejar un resumen del título del Fortín para que puedan ingresar a ese link y ver un poco lo que fue el campeonato de Vélez campeón clausura 98, y también lo voy a acompañar con otros links de otros videos de los próximos equipos que van a ver en este ranking. El puesto número 9 es para el Club Atlético Independiente, campeón Apertura 2002. Para mí termina siendo un recuerdo amargo, pero viendo cómo se terminó dando el campeonato, creo que Boca termina redondeando un torneo muy bueno, en el cual termina lamentando mucho los puntos perdidos al inicio del mismo. El rojo dio la vuelta con 43 puntos, producto de 13 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Empezó peleando arriba con River mano a mano, hasta que Boca le gana el Superclásico en la fecha 14, lo pasa y envalentonado por una racha de victorias, y los puntos que iba dejando Independiente se llega a lo que terminó siendo, en los hechos, la final del campeonato en la anteúltima fecha. El camino arrancó con una victoria en la doble visera ante Lanús por 2-0. Rápidamente le llegó el Clásico en la fecha 4 de visitante. Llamativamente se jugó un lunes en el Monumental y terminó siendo una goleada roja por 4-1. Luego de golear a Colón y Chacarita sucesivamente, llega en la primera derrota, que sería en casa frente a River por 2-1. Independiente se recuperó enseguida y logró 5 triunfos seguidos, hasta que llegó la seguidilla de partidos que le dan vida a Boca. Empate frente a Chicago y derrota de visitante frente a Banfield dejaron al Ceneice a 3 puntos y se veían las caras a una fecha del final. El empate producto de ese histórico cabezazo de Pusineri casi que decretaría el campeonato. En la última fecha goleó a San Lorenzo visitante por 3-0, obteniendo así lo que es hasta el día de hoy su último torneo local. Hecho que cada día engrandece más la leyenda de este plantel. El equipo era dirigido por el toro américo Rubén Gallego. Y el equipo titular base era este: Leo Díaz, JJ Cerrizuela, Pichi Franco, Gaby Milito y Fede Domínguez, que se repite en este ranking. Lucas Pusineri, Castaño Suárez, el Cholo Guiñazú en el medio, Pocho Insúa, Montenegro y el goleador del torneo, el Cookie Silvera. El Uchans, el Toti Ríos y Emanuel Rivas también eran algunos de los nombres que participaron de este torneo. Recuerdo ver bastantes partidos de este equipo, ya que muchos fueron viernes o sábado por la noche, como el debut con Lanús, el partido con Arsenal o las goleadas a Colón por 7-1 o el 6-2 a Chacarita en Liniers. Recuerdo los clásicos, la paliza a Racing, la derrota con River, que justamente fue el mismo día que Racing le ganó a Boca en la Bombonera y que considero que es el partido que define el torneo y son esos 3 puntos de distancia entre un equipo y otro. Y por supuesto también la goleada contra San Lorenzo que decreta el título. Independiente es el segundo equipo con menos puntos que hay en este ranking. Pero la verdad es que fue un equipazo, que termina siendo el segundo máximo goleador en la historia de los torneos cortos con 48. Elegir la figura está difícil. Montenegro y Insúa tuvieron un torneo bárbaro y se entendían muy bien, y creo que entre ellos y el Cookie Silvera están los 3 mejores jugadores del torneo. De elegir uno, que es totalmente subjetivo, yo me quedo con el 10, que para mí fue clave para lograr el título, tan clave como lo fue luego con Boca en el 2005. Independiente fue un equipazo legítimo y justo campeón, pero también es verdad que estuvo a 3 minutos de que todo se le fume de las manos. Hubiese sido difícil para el rojo, que venía demostrando muestras de cansancio y falencias, vencer a un Boca envalentonado. Pero la verdad eso nunca se sabrá. Este campeonato Independiente, al igual que el anterior de Vélez, son campeonatos aislados. Luego de este logro, cuando parecía que este equipo podía pelear por el bicampeonato, logró un 17º puesto. Y en la Libertadores que participó, por ganar este título, quedó fuera en un repechaje para jugar octavos de final frente al Sao Caetano. Si considero que el rojo está por encima del Fortín es debido en gran parte a los rivales que tuvo que vencer para lograr este torneo. Para que Vélez haya sido campeón y Lanús subcampeón, muestran que ninguno de los grandes estuvo a la altura de ese torneo. Mientras que en esta apertura Independiente tuvo que pelear primero con River y después con Boca. Un River que había ganado el Clausura, un Boca bicampeón de América y un San Lorenzo protagonista durante los primeros años de este siglo. Sumado a la importancia histórica que sumó este plantel, siendo el último que logró que el rojo pueda acreditar darle campeón de primera división por última vez. En el octavo lugar aparece por primera vez en este ranking el Club Atlético River Plate, campeón Apertura 99. El equipo dirigido por Ramón Díaz ganó el campeonato con 44 puntos.
fruto de 13 triunfos, 5 empates y una sola caída, con 45 goles a favor y 21 en contra. La campaña arrancó con una goleada frente al recién ascendido Instituto por 4-1. Siguió con una racha de victorias previo a un empate en Avellaneda frente a Independiente en la fecha 6. En su siguiente salida de casa, en cancha de Ferro, se da la única derrota frente a Argentinos Juniors por 2-0, que lo dejan como escolta de Boca que iba rumbo al tricampeonato. Hasta que llegó el Superclásico en la fecha número 11, en la que River, luego de 9 clásicos consecutivos y 9 años sin poder lograrlo, terminaría superando al Ceneice por 2-0 y pasándolo en la tabla, en una racha de 7 victorias que se cortan en un olvidable 4-4 frente a Chacarita del Amalfitani. La victoria contra Ferro lo dejó en las puertas del título que se daría también, como lo hizo Independiente, en el nuevo gasómetro, en este caso luego de empatar 2-2. Dentro de esta racha de victorias, recuerdo la goleada en Córdoba frente a Talleres, partido que de alguna manera terminó de sentenciar el campeonato. Y también recuerdo ese llamativo empate frente a Chaca, porque para un nene como lo que yo era en ese momento, había resultados que, valga la redundancia, me resultaban sorprendentes. Golear en Córdoba o un 4-4 para mí eran eso. Y también, por supuesto, recuerdo el clásico que es mi primer derrota con conciencia en un superclásico. Viéndolo totalmente de afuera, me da la sensación de que este campeonato es totalmente infravalorado por los hinchas de River. Entiendo que el contexto le juega en contra, ya que es un torneo logrado entre un bicampeonato y una Copa Libertadores de Boca. Pero a su vez, era un equipazo, que padecía el mismo síndrome que tuvo River durante toda esa época. Tenía todo para obtener una Copa Libertadores, pero nunca se le daba. River venía de meter 2 semis consecutivas durante el 98 y 99, quedando eliminado en ambas ocasiones frente al futuro campeón. El equipo base era Bonano, Lombardi, Trota, Mario Yepes, Juan Pizorín. En el medio, Coudet, el capitán Astrada, Víctor Zapata, Pablo Aymar y arriba Juan Pablo Ángel y el goleador del torneo, el conejito Javier Saviola. También eran parte del equipo Guillermo Pereira, el Pipa Gancedo, Pipino Cuevas, Marcelo Escudero, Damián Álvarez y el Chapulín Cardetti, por ejemplo. Equipazo, que logra evitar que Boca logre su primer tricampeonato, que corta la racha de 5 años sin ganar un superclásico. Un equipo goleador que con 45 tantos se identificó con el paladar riverplatense, donde es difícil elegir una figura, la verdad, pero me parece que este campeonato terminó siendo consagratorio para Saviola en primer lugar, como titular indiscutido y figura del equipo, pero si tengo que elegir el jugador más importante de este torneo, para mí es el 10, sin dudas. Creo que Aymar termina consolidándose como el 10 y figura de River, que poco tiempo después lo tuvo disputando una final de Champions League. Este River, luego de quedar eliminado a la Libertadores, lograría el bicampeonato de la mano del Tolo Gallego y con la vuelta de Ortega, llegando ya el cuarto fantástico al equipo. El mismo contexto que hace que los hinchas no lo recuerden tanto o no lo tengan tan arriba a este equipo, justamente hace que este River esté en esta posición, en este ranking. Pero tengan en cuenta que este River le gana un campeonato a mano a uno de los mejores Boca de la historia. En el puesto número 7 aparece también por primera vez el Club Atlético Boca Juniors, campeón Apertura 2011. El Boca del 2011, dirigido por Julio César Falcioni, es el equipo más cercano al tiempo que tenemos en este ranking, y uno de los 3 que ha logrado salir campeón de forma invicta. Boca cosechó en este torneo lo mismo que Independiente en 2002, 43, a causa de 12 victorias y 7 empates. Siguiendo la comparativa con el rojo, Boca metió casi la mitad de los goles, 25 nada más, pero recibió solamente 6, que es el récord de menor cantidad de goles recibidos en un torneo y es un récord compartido con Vélez. Posiblemente este equipo sea el menos vistoso, al menos entretenido para ver, al que, a excepción del 10, es difícil encontrar un jugador que a uno le genere ganas de ver el partido. Pero todo eso queda de lado cuando ningún rival lo pudo superar, porque los partidos que ha ganado lo ha hecho en su mayoría con justicia. Ha empatado partidos que mereció un poco más y logró un funcionamiento efectivo. El mismo funcionamiento que 6 meses después le permitía disputar la final de la Copa Libertadores, ganar la primera nueva Copa Argentina y llegar hasta la última fecha del torneo clausura con remotas chances de salir bicampeón. El equipo base era Orión. En el fondo Roncaglia, Schiavi, Insaurralde y Clemente. En el medio el Burrito Rivero, Somoza y Erviti. Román de enganche hasta que se lesiona, lo que le permite obtener minutos al Pochi Chávez. Lucas Vietri arriba con Vitanich. En realidad no hay una delantera fija porque Vietri se lesiona y aparece Viatri. Y Muche termina disputando también muchos minutos en el campeonato. También eran parte del plantel Pichi Herbes, Sánchez Miña, Nicolás Colazo, incluso sumó algunos minutos Leandro Paredes en este equipo. Este Boca pasó a la historia por ser menos malos que los demás. Por las críticas al juego del equipo, ya que este equipo no se destacó por su faceta goleadora, sino más bien por su control del juego durante la gran parte del partido. Difícil, de hecho, es elegir una figura, por el nivel parejo de todo el equipo.
aunque podemos sobresaltar la faceta defensiva, pero más difícil aún es encontrar a alguien que no haya estado a la altura o desempeño en el equipo. Este torneo es uno de los más parejos que se han disputado, ya que hubo 4 subcampeones y un grupito más de equipos amontonados en 5 puntos, incluyendo al 10º de la tabla. En un torneo extremadamente parejo, el único que tuvo solidez desfiló por el campeonato sacando 12 puntos de ventaja a los subcampeones, estableciendo otro récord en la historia del fútbol argentino. Y, como si fuera poco, es el primer torneo de primera división en 100 años sin la presencia de River y el primer torneo desde 1926 que no hubo superclásico. El camino de Boca hacia el título arrancó en Bahía Blanca empatando frente a Olimpo. Luego de 2 victorias, el segundo empate se da frente a San Lorenzo en la Bombonera y en la fecha siguiente Boca le gana 1-0 a Independiente con gol de Schiavi en Avellaneda. El superclásico supongo que hubiese sido en la fecha 11, que es la fecha que Belgrano visita la Bombonera y empatan 0-0. Luego de 2 victorias y un empate, Boca acaricia el título. Deja pasar la chance de ser el campeón con mayor antelación porque en la fecha 15 empata 0-0 frente a Racing. La victoria en Mendoza en la fecha siguiente a Boca lo dejaron a la puerta un nuevo título que se dio ganando 3-0 a Banfield a falta de 2 fechas para el final. Al ser el torneo más cercano en el tiempo, es el de los recuerdos más frescos. Televisado por Fútbol para Todos, creo que los partidos claves para este campeonato son la victoria en Rosario ante Newell's sobre el final con un gol de Mouche, la victoria entre semana del Cementerio de Elefantes con 2 goles de Blandi y la sentencia del campeonato en Mendoza contra un Godoy Cruz que todavía soñaba con poder descontar puntos y dar el batacazo. También tengo muy presente el empate en Sarandí, donde el local iba ganando por 2-0 y Boca lo terminó empatando, manteniendo el invicto, que capaz parece una estupidez, pero la verdad es que a mí me interesaba y yo tenía mucho anhelo de que este equipo logre el campeonato sin perder. Este equipo se mantuvo invicto durante 36 partidos. Podrán caerle muchas críticas, ayudado por el nivel de sus rivales, pero ratificando su buen juego en la Libertadores siguiente. Este Boca, sin lugar a dudas, es uno de los mejores campeones de la historia del fútbol argentino, porque sus números lo avalan. Invicto, récord de menos goles en contra y récord de diferencia de puntos en cuanto al segundo. Terminó siendo un título aislado, pero que estuvo cerca de ser revalidado. Campeón invicto y estableciendo récords, el Boca de don Julio César dice presente en este ranking. Un escaloncito más arriba, en el 6º lugar, vuelve a aparecer River. En esta oportunidad, campeón de la Apertura 94. Otro equipo de la mano de Gallego. Primera vuelta olímpica para el Tolo del otro lado en la línea de cal. Y único semestre que dirigió este equipo, para luego acompañar a Pasarela en la selección para las Copas Américas 95-97 y las eliminatorias para el Mundial de Francia 98. El Kaiser había sido el DT del equipo hasta el torneo anterior, desde el principio de la década, cosechando algunos títulos locales que lo posicionaron para hacerse cargo de la selección luego del Mundial disputado en Estados Unidos. Este equipo hizo una campaña en general bastante similar a la del Boca de Falcioni, ya que también ganó 12 partidos y empató los 7 restantes, con 31 goles a favor y 14 en contra. El equipo de memoria me parece que era el Mono Burgos, en el fondo Hernán Díaz, Roberto Ayala, Corti y el Tiburón Guillermo Rivarola. En el medio el Gami Cedrés, Astrada, la Bruja Berti, Gallardo, Ortega y en su vuelta, después de 8 años en Europa, el goleador del campeonato, Enzo Francescoli. También formaban parte del equipo el Negro Altamirano, Matías Almeida, el Huevo Torresani, Gaby Amato y Cookie Silvera, entre otros. Un certamen que lo arrancó la Fortaleza de Lanús con un empate a 1. Su primera victoria se da en la fecha siguiente por 1-0 con gol del uruguayo Cedrés para vencer al Canalla. En la fecha 6 le gana al Rojo por 2-1 y luego empata su primera visita al nuevo gasómetro por 3-3. En la fecha 9 le gana 1-0 a la Academia con gol de Francescoli de penal y luego de 2 empates de local frente a Banfield y Mandillú, el millonario iluana 5 triunfos consecutivos que lo dejan en la puerta del título. El último en la Bombonera, ganando 3-0, prácticamente asegurándole el título que obtendría en la semana luego de la derrota de San Lorenzo, principal competidor frente a Newell's. En la última fecha ya de festejo River empataría 1-1 con el Vélez campeón del mundo. Este título a River le da el boleto para participar de la Copa Libertadores 1996. Para mí, este equipo de River está un escalón arriba del Boca de Falcioni principalmente porque este fue el equipo base de lo que terminaría viniendo después, ya con Ramón Díaz en el banco. Y que termina siendo el puntapié para una de las páginas más gloriosas del millonario. Integrado por jugadores que son parte importante de la historia del club, ídolos de la institución, que quedarán para siempre en la memoria riverplatense. Este plantel y este título son el puntapié inicial a todo eso. River tuvo que competir contra el Vélez campeón de América, contra Independiente campeón del torneo anterior y la Supercopa, y el San Lorenzo que ganaría el torneo siguiente para ganar este título. Es el único campeón en este ranking del cual yo no tengo recuerdos claros, más allá de alguna foto o video que he visto. Ni siquiera hasta de Boca tengo recuerdos de ese campeonato. Hasta acá, la primera parte de este ranking. Los invito como siempre a
a comentar qué les parece, darle me gusta, suscribirse al canal. Los estaré leyendo. Como siempre, gracias por verme.